¿Hasta acá se fue entendiendo más o menos lo que estuvimos diciendo del estado de evolución del patrimonio neto? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito el modelo, porque el modelo del estado de evolución del patrimonio neto es un cuadro de doble entrada. Entonces vamos a ver cómo es el modelo para ustedes tener una idea de lo que yo les estaba diciendo. Primero voy a detallar la denominación de la entidad, siempre, y por el ejercicio anual finalizado, la fecha de finalización del ejercicio. Este es un cuadro donde tenemos filas y columnas, ¿sí? Las filas tienen que ver con los saldos que tenía al inicio, las causas de las variaciones que ha sufrido el patrimonio neto, detallada cada una de las causas, ¿sí? El resultado del ejercicio que dijimos y los totales de cierre. ¿Sí? Eso es lo que va a nivel de filas. Y las columnas, van a ver que están las divisiones de los dos grupos que nosotros estuvimos hablando, que son aporte de los propietarios y resultados acumulados. Estas son las dos grandes divisiones del patrimonio neto. Cada una de las partidas o cuentas se van a colocar en una columna. Obviamente que hay algunas, no están todas, pero bueno, algunas que pueden estar, la vamos poniendo. Eso depende de la cantidad de cuentas que yo tenga. Voy a hacer tantas columnas como cuentas tenga. Tenemos total de aportes de los propietarios y vemos que los resultados acumulados se dividen en ganancias reservadas, donde se van a detallar las reservas, las 3 reservas específicas que podemos tener, y otras reservas, si hay alguna otra reserva, por ejemplo, que yo digo reserva para dividendos futuros, por ejemplo, o para renovación de equipos, entonces pues lo pondría aquí. Resultados no asignados, resultados diferidos, total. Y luego lo que dijimos hoy, total del ejercicio actual, total del ejercicio anterior, que sería la información comparativa. Entonces, ¿qué partimos? De los saldos al inicio. Los saldos al inicio son los saldos de cierre del ejercicio anterior. Pero ¿qué pasa si hay un área? O sea, hay una modificación del saldo al inicio. ¿Ven? Acá se ponen las modificaciones. Entonces, ¿dónde se va a ubicar el área? En la columna de resultados no asignados. En modificaciones, el área irá sumando o restando según si esa área va a reemplazar a un resultado positivo o a un resultado negativo. Entonces, lo que estaría haciendo acá sería corrigiendo el resultado no asignado del ejercicio anterior. Por ello que llega a haber un área, o sea, tenemos una modificación de los saldos al inicio, vamos a tener saldo al inicio modificado. Y ahí vamos a copiar nuevamente los saldos al inicio, pero en el caso de los resultados no asignados, lo vamos a tener actualizado. Obviamente que al modificar el resultado no asignado, se va a modificar el total y se va a modificar también el total del ejercicio actual. ¿Y qué es lo que estaba diciendo yo hoy con el comparativo? Que lo que a mí me dé el total del patrimonio neto acá, de saldo al inicio modificado, tiene que coincidir con el total que a mí me dé la columna acá del ejercicio anterior. ¿Sí? Que si yo tuve un área, voy a tener que corregir el anterior. Entonces, en este caso, el total, que sería el saldo al cierre del ejercicio anterior, tiene que coincidir con el saldo al inicio del ejercicio una vez tenida en cuenta la modificación. ¿Se entendió eso de la información comparativa? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver en cada una de las columnas. Dijimos, acciones en circulación es el valor nominal del capital. Sea acciones en circulación o capital suscripto. ¿Sí? Es lo que han aportado los propietarios, más la capitalización de ganancias cuando hubo dividendos en acciones que se capitalizaron, más cualquier otro aporte nuevo de capital que pudo llegar a haber, siempre valor nominal. Ajuste de capital va a ser todas las reexpresiones por inflación que ha tenido las acciones en circulación o capital suscripto. Acciones propias en cartera, estuvimos explicando lo que es. En caso de que haya acciones propias en cartera, se van a colocar acá. Luego tenemos los aportes irrevocables. ¿Qué eran los aportes irrevocables? Aportes que podían hacer socios o terceros ajenos a la empresa para un futuro aumento de capital. Entonces, ¿qué hacía? El directorio recibía esos aportes a referéndum de la asamblea. Es la asamblea la que debe decidir si va a emitir
esas acciones para tomar ese nuevo aumento de capital o no, ese aporte que se hizo. Entonces, la asamblea tiene un periodo que como máximo se dice que son 6 meses para que se reúne y decide qué va a hacer con ese aporte que recibió. Es irrevocable para el que lo hace. O sea, si yo soy una persona que dio un aporte a una sociedad, no puedo después arrepentirme de pedirlo, pero no tiene ninguna obligación la sociedad de emitir ese aumento de capital. Si ella no lo quiere emitir el aumento de capital, lo que va a hacer es devolver ese aporte que recibió. Por eso va a ser una cuenta de patrimonio neto, aporte irrevocable, que es un aporte no capitalizado, porque todavía no formó parte de acciones en circulación. Luego tenemos prima de emisión. La prima de emisión, ¿se acuerdan cuando la sociedad emite acciones una vez que está en funcionamiento? El valor que va a pagar el nuevo accionista o el accionista que esté de esas nuevas acciones va a ser el valor que tiene la acción en el momento de esa nueva emisión. O sea que vamos a calcular lo que llamamos el valor patrimonial proporcional. Entonces, el valor que tenga la acción que supere al valor nominal, esa diferencia es la prima de emisión. Obviamente cuando el valor de la acción está por encima del valor nominal. Es el esperable en todos los casos, de que la empresa gane y que no esté perdiendo, esté por debajo del capital. Entonces, en ese caso vamos a poner, si tenemos prima de emisión, la vamos a colocar acá. Y los dividendos en acciones, si la asamblea decide distribuir dividendos, algunos pueden ser en efectivo o en especie, otros pueden ser en acciones. Si hay dividendos en acciones, lo vamos a incluir acá, porque luego estos dividendos en acciones van a transformarse en acciones en circulación cuando se emitan las acciones y se entreguen a los socios. La columna de total tiene que ver con el total de todas las partidas que formarían el aporte de los propietarios. Todo esto estamos hablando de saldos iniciales. Luego las ganancias reservadas, me tengo que fijar si tenemos reserva legal. Acuérdense que la reserva legal es obligatoria por ley, del 5% de las ganancias líquidas y realizadas hasta llegar al 20% del capital. La reserva facultativa es facultad de la asamblea, por eso es una reserva no obligatoria. Si la asamblea cuando se reúne decide constituirla, decide el porcentaje y retiene otro porcentaje de utilidad en la empresa para hacer frente a posibles pérdidas. La reserva estatutaria, esta está en el contrato de la sociedad, sobre el estatuto. Si está fijada la constitución de una reserva estatutaria de un X porcentaje, debe ser cumplimentada. Por lo tanto, se transforma en una obligatoria. Y otras reservas, bueno, acá van otras reservas específicas que la asamblea decida constituir para algún destino puntual. Y el total va a ser la suma de todas las reservas que yo tengo. Resultados no asignados va a ser el total de la columna resultados no asignados, que todavía no tiene una asignación específica, es decir, que no han sido distribuidos, quedaron pendientes de distribución. Y los resultados diferidos son aquellos resultados que no son imputados como resultados, sino que se difieren su imputación para el futuro, que es en el caso, por ejemplo, del saldo de revaluación que se vio en bienes de uso, cuando evaluamos, ¿se acuerdan? El perito técnico nos daba la evaluación del bien a la fecha de cierre, ese mayor valor generalmente que podía llegar a tener el bien con respecto al valor de costo que tenía cuando yo lo compré, se reflejaba en un saldo de revaluación, en una cuenta de patrimonio neto que no tenía que ver con un resultado por tenencia, sino que era una cuenta de patrimonio neto. Y ese saldo de revaluación se iba desafectando a medida que iba transcurriendo la vida útil del bien. Y se iba desafectando pasando a una cuenta, o sea, la cuenta de resultados no asignados, que después sí se podía distribuir. Eso debe hacer a medida que se vaya depreciando el bien, o en el caso de ser un terreno, por ejemplo, que no se deprecia, cuando el bien era vendido. Ahí entonces se desafectaba todo ese resultado diferido como saldo de revaluación y se pasaba a la partida de resultados no asignados que se podían llegar a distribuir. Acá en total vamos a poner el total de los resultados no asignados y los resultados diferidos, y luego total del ejercicio actual va a ser la suma del total de aporte de los propietarios, total de ganancia reservada y total de resultados. Ahí surgiría el total del ejercicio actual. Y el ejercicio anterior, es lo que, si tenemos información comparativa del ejercicio anterior, es lo que venía del inicio del ejercicio anterior, es lo que tenía al cierre del otro ejercicio anterior. Bien, esto es en cuanto a las columnas de las cuentas que podemos tener. Ya dijimos los saldos al inicio, cómo se determinan, y luego tenemos las causas de las variaciones. Acá las causas de las variaciones del patrimonio neto pueden ser de tipo cualitativa y cuantitativa.
Algunas comunes pueden ser nueva suscripción de acciones, si hay un aumento de capital, o si hay un retiro de capital porque algún socio se va, entonces puede ser tanto positivo como negativo, si un aumento de capital o una disminución del capital. Eso es por operación típica con el propietario. Después también puede haber un aporte irrevocable, entonces que la empresa recibe un aporte irrevocable, si hay otra causa en la cual generaría un aumento en el patrimonio neto. También puede ocurrir, lo más común que ustedes vieron, fueron la distribución de utilidades. O sea, ¿qué destino puede tener la utilidad que obtiene una empresa? Y puede ser reserva, constitución de reserva, entonces donde yo lo tenía en resultados no asignados, lo voy a tener que asignar para la reserva que sea, legal, facultativa o estatutaria, u otras reservas. Y también otro de los destinos de los resultados son los dividendos. Pueden ser dividendos en acciones, donde lo sacaríamos de resultados no asignados y lo pasaríamos a dividendos en acciones, o puede ser dividendos en efectivo o dividendos en especie, que esto lo que generaría es que disminuyan los resultados no asignados, pero va a generar una disminución en el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque es una variación cuantitativa del patrimonio neto, no es cualitativa como una reserva legal o como un dividendo en acción. Es decir, que cambian los nombres de las cuentas, sino que acá aparece una disminución en el patrimonio neto porque de una cuenta de patrimonio neto va a pasar a una cuenta de pasivo, que sería dividendos a pagar en efectivo o dividendos a pagar en especie. Entonces generarían variación cuantitativa del patrimonio neto. Lo mismo si se pagaría algún honorario de director y síndico, como una retribución, como un porcentaje de las utilidades, puede también generar una variación cuantitativa del patrimonio neto. En el caso de que yo compre acciones en cartera, va a generar un cambio de acciones en circulación a acciones propias en cartera, pero también va a generar una disminución en el patrimonio neto porque yo, para comprar las acciones, tengo que sacarlo de acá, de la cuenta de resultados no asignados, tengo que retirar el dinero de ahí para poder comprarlo. Entonces, eso me va a generar una disminución en el patrimonio neto. En el caso que yo desafecte una reserva, o sea, pienso que no la voy a utilizar, por lo tanto la voy a desafectar, eso va a ser una variación de tipo cualitativa, porque yo disminuiría la reserva y el monto de esa reserva que disminuye va a sumar a resultados no asignados. Entonces no generaría una variación cuantitativa, no me afectaría el total del patrimonio neto. El total del patrimonio neto se afecta cuando hay variaciones cuantitativas, cuando hay nuevos aportes, cuando hay retiros o aportes irrevocables, o cuando hay dividendos en efectivo o en especie, y también otra de las causas que yo voy a tener es el resultado del ejercicio, es decir, si la empresa ganó o perdió. Entonces, ese resultado va a ir directamente a la columna de resultados no asignados, si es positivo me va a sumar, y me va a sumar al patrimonio neto, y si es negativo va a restar en la columna de resultados no asignados, va a restar en el total, y va a restar al total del patrimonio neto. Sabemos que esas serían las causas más importantes que puede tener en cuanto a las variaciones que va a sufrir el patrimonio. Y cuando llegamos a la última fila, que es la fila de totales, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de desafectación de saldo de revalúo, estuvimos explicándolo hoy, que se sacaba de resultados no asignados, de resultados diferidos, y se pasaba a resultados no asignados cuando lo desafectamos. Y si yo estoy absorbiendo una pérdida de la empresa, obviamente que va a estar en resultados no asignados, va a ser negativo, porque voy a tener pérdida, y bueno, iré achicando la reserva, lo que voy usando para cubrir esa pérdida, y lo que estaría haciendo es ajustando, en vez de que esté la cuenta de resultados no asignados como algo negativo, lo estaría restando las reservas, lo que estoy usando para cubrir esa pérdida. O sea que en realidad sería absorber una pérdida que ya la empresa lo tiene, no me lo va a modificar, porque lo que hago es sacarlo de la cuenta de resultados no asignados y pasarlos a otras cuentas de patrimonio neto y restándosela. O sea que el total va a quedar lo mismo. Cuando yo llego a la parte de la última fila, que son los totales, yo tendría que partir del saldo inicial, ¿sí? Modificado, si estuvo modificado, iría sumando o restando lo que está en cada una de las columnas de acuerdo al movimiento que sufrió cada una de las partidas. Y de esa manera llegaría al total de cada columna. Obviamente que ese total de cada columna después se va a sumar y va a llegar al total de aportes de los propietarios. Esta columna de aportes de los propietarios que dice total, llegamos al final, al total. ¿Cómo surge este total? Y por lo que yo tenga en todas estas columnas, los totales anteriores de estas columnas. Lo mismo va a pasar con las reservas. Voy a llegar a un total
que va a ser por todo lo que yo tenga en las columnas de reserva. Resultados no asignados, que voy a ir sumando y restando todo lo que haya pasado en la columna de resultados no asignados. En resultados diferidos lo mismo. Llegamos al total, que serían los resultados no asignados y diferidos. Y luego, cuando llego al total del ejercicio, del patrimonio neto, ¿cómo va a surgir ese total? Va a coincidir con el total que me dé la columna de patrimonio neto, pero también, por eso decimos que es un cuadro de doble entrada, con el total de aporte de los propietarios, el total de las reservas y el total de los resultados. La suma de esas tres columnas tiene que coincidir con el total del patrimonio neto que me da, ya sea en forma vertical como en forma horizontal. Por eso decimos que es un cuadro de doble entrada. Y este total del patrimonio neto del ejercicio actual es lo que debe coincidir con lo que dice en el estado de situación patrimonial en el patrimonio neto, que surgió por diferencia entre activo y pasivo. Ese valor que a mí me dé el patrimonio neto tiene que coincidir con el total del patrimonio neto que da el estado de evolución del patrimonio neto. O sea, ese total que vimos por diferencia, en este estado está totalmente desagregado y se ve toda la evolución que tuvo las cuentas de patrimonio neto a lo largo del ejercicio, partiendo del saldo inicial hasta llegar a los saldos finales, con todas las causas de variaciones y con el resultado del ejercicio. Obviamente que si yo tengo que ajustar por inflación, porque hay inflación, estos saldos del inicio ya los pongo expresados en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, o sea, ya van a estar reexpresados, va a estar todo en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, cada una de las variaciones del patrimonio neto van a estar reexpresadas en moneda de cierre, y obviamente que el resultado del ejercicio, como proviene del estado de resultados, y el estado de resultados ya está reexpresado, va a ser el resultado del ejercicio reexpresado. Ya va a estar dado por la ganancia o pérdida una vez que haya aplicado el ajuste por inflación. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, sí o no? Todos quedaron calladitos. ¿Qué pasó? Sí, sí, no. Sí, Messi no lo escucho muy convencido, ¿no? Ahora lo vamos a ver con los ejercicios prácticos. Pero en sí, Yo creo que con el práctico, por ahí podemos ensamblar todo. Sí, ahora, claro, yo fui, sí, me parece que me embalé y fui bastante rápido. Me di cuenta después porque me quedé prácticamente sin voz, digo, fui muy rápido. A ver, ¿se entendió lo que es el estado de evolución del patrimonio neto? ¿Qué es lo que muestra? Las causas que generan las variaciones en el patrimonio neto, las causas de operaciones con los propietarios y el resultado del ejercicio, que sería lo que se realiza con los terceros. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Eso quedó claro? Bien. ¿Quedó más o menos claro qué es lo que contiene el estado de evolución de patrimonio? Las cuentas de patrimonio neto, o sea, y cómo se presenta, ven que se presenta acá, está bien detallado, no es como el estado patrimonial o el estado de resultados que tenemos los rubros. Acá tenemos una columna para cada una de las partidas y una fila para poner los motivos. Obviamente que los motivos dependen, no va a ser toda esa fila, depende los movimientos que tenga el patrimonio neto de la empresa. Entonces ahí se van a establecer las causas. Lo que sí va a estar el saldo inicial, el resultado del ejercicio, el saldo final, sí, en todos. Lo que puede modificarse es las causas de variaciones del patrimonio. Obviamente que acá hablamos de el estado de evolución del patrimonio neto con los propietarios. Si estamos hablando de un ente sin fin de lucro, hablamos de los asociados, pero es exactamente lo mismo. En lugar de decir ganancia o pérdida, decimos superávit o déficit, para ver que cuando veamos estados, los entes sin fines de lucro, los estados son muy parecidos, lo que sí no va a tener la cantidad de partidas que tiene un ente con fin de lucro, y más una sociedad anónima, que es la que mayor cantidad de cuentas tiene, mayor cantidad de variaciones podemos tener, porque se distribuyen utilidades entre los propietarios. En cambio, en un ente sin fin de lucro no hay distribución de utilidad, sino que ese superávit se reinvierte en la misma actividad que se desarrolla. Bueno, vamos a ver ahora el trabajo práctico número 13. Vamos a ir bien despacito leyéndolo, que es el estado de evolución del patrimonio. O sea, a partir del práctico número 13 tenemos todo lo que es estado de evolución del patrimonio neto. Solamente el estado de evolución del patrimonio neto. No vamos a ver el resto de estados.
sino que nos concentramos en ver los movimientos del estado de evolución del patrimonio. ¿Sí? Vamos a ver entonces la solución de este ejercicio. Primero lo vamos a leer y luego nos vamos a ir detallando columna por columna. Dice, dado los saldos al 31/12 del 18 de los componentes del patrimonio neto, los movimientos ocurridos durante el ejercicio cerrado al 31/12 del 19 y la información adicional correspondiente, confeccionar el estado de evolución del patrimonio neto. Y confeccionar la información complementaria de dicho estado. Ello en base a que los estados contables se presentan en moneda de poder adquisitivo de cierre del ejercicio y los efectos de la inflación existente han sido tenidos en cuenta. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo que reexpresar nada, ya todas las partidas están reexpresadas y están en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. Luego me dice que las únicas capitalizaciones obedecen a cancelación de dividendos. Eso es una información adicional. Primero partimos de los saldos al inicio del ejercicio. Los saldos al inicio del ejercicio 2019 son los saldos de cierre del 31/12 del 18, ¿sí? Pero ya van a estar en moneda de la fecha de cierre, o sea, van a estar ya todos, yo no voy a tener que hacer ningún ajuste por inflación, se toma todo como están en moneda homogénea. Entonces yo lo que me tengo que fijar son las partidas que tengo al 31/12 del 18. Pero siempre, por las dudas, antes de registrar esos valores, tengo que mirar la información adicional, porque por ahí puede haber alguna información que me afecte a los saldos de inicio. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el 20 del 4, que es una emisión de acciones por los dividendos en acciones aprobado por la Asamblea. Eso no tiene nada que ver, tiene que ver con una decisión que hizo la Asamblea de emitir los dividendos. No me va a afectar los saldos al inicio. Después me dice que el 25 del 4 se integran aporte irrevocable, es otra causa de variación, tampoco me va a afectar los saldos al inicio. Que el 30 del 4, la Asamblea decide la siguiente distribución de utilidades, tampoco me va a afectar el saldo al inicio. Porque son operaciones que se van desarrollando durante el ejercicio 2019. ¿Hasta ahí va quedando claro? ¿Va quedando? Sí, bien. El 18 del 6 dice que se emiten acciones para cancelar los dividendos en acciones aprobados por la Asamblea, tampoco, porque es una emisión de acciones de los dividendos en acciones que había dado la Asamblea. El 31/12 del 19 me dice, los resultados no asignados al cierre 8005, fíjense cuáles son esos resultados. Contienen un área por cambio de criterio en la evaluación de valores mobiliarios de efecto positivo 400. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Después el otro me habla del saldo de revalúo, que dice el saldo de revalúo surge que un incremento de valor en el 2018 de 1000 se desafecta en base a la vida útil restante de los bienes que originaron ese revalúo en 5 años, y luego me da el resultado del ejercicio. El problema es que si nosotros nos fijamos en la cuenta resultados no asignados al 31/12 del 18, ¿sí? Los saldos que tenía al inicio, me dice 8005. Y si yo me fijo en esta información adicional al 31/12 del 19, me dice, los resultados no asignados al cierre 8005, al cierre que serían, al cierre del 18, ¿sí? Contienen un área por cambio de criterio en la evaluación de valores mobiliarios con un efecto positivo de 400. Si contienen un área, quiere decir que lo que yo tenía en el 2018 acá como saldo, ya en la información que me dieron acá, del cierre 2018, ya estaba corregido porque ahí estaba incluido un área. ¿Yo puedo dejar ese valor como saldo de inicio? No, porque el área, fíjense que surgió como consecuencia de un cambio en el criterio de evaluación de los valores mobiliarios, que yo no lo tuve en cuenta y que lo hice después. Entonces yo lo tengo que separar.
cuál sería el valor que tenía el resultado no asignado al cierre del 2018 y cuál fue la corrección que se hizo en el 2019, porque ese saldo inicial le había faltado evaluar correctamente los valores mobiliarios. ¿Se entendió lo que dije? En esos 8.005, fíjense ustedes en la columna de resultados no asignados, que ustedes tienen 8.005. Esos 8.005 no son los que tenía yo al 31/12 del 18, porque durante el 19 me di cuenta que pasó que había un efecto, o sea, una evaluación de los valores mobiliarios que no fueron hechos correctamente a valor corriente. Y eso me generó un resultado de 400 pesos. Como esto correspondía al 2018 y yo me di cuenta en el 2019, estos 400 yo lo puse en la cuenta área, que me va a modificar al saldo. Entonces, si ya estos 400 estaban incluidos acá porque me lo aclara, que en la información que me dieron ya estaba incluido, ¿qué tengo que hacer? Separar 8.005 menos 400, tiene que quedar por el valor que tenía el resultado no asignado al cierre anterior, 7.605, para que con la corrección de los 400 me dé los 8.005, que sería el verdadero valor de resultado no asignado al 31/12 del 18. ¿Se entendió? ¿Cómo, Norma? ¿Lo puede volver a explicar? Sí, hay dos situaciones. Puedo yo tener los saldos al inicio y después decirme que ese saldo al inicio sufrió un área de determinado monto y entonces lo voy a corregir. O bien, como me dice acá, vamos a partir de lo anterior para que lleguen bien. A ver, yo que tengo al inicio de saldo, tengo al 1/1 del 19. En acciones en circulación tengo 3.000. ¿Y dónde lo puse? Acciones en circulación 3.000. ¿Hasta ahí vamos? Vamos uno por uno para llegar hasta ahí, para que les sea más fácil. Luego tengo ajuste de capital por 4.997 en saldos al 31/12 del 18. ¿Dónde lo pongo? Saldo de inicio, 4.997. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. ¿Me van siguiendo? Yo estoy con los Sí. saldos al 31/12 del 18. Bien. Voy con prima de emisión 1.000. Prima de emisión, saldo al inicio 1.000. Es lo que tenía el 31/12 del 18, el saldo inicial. Luego voy con dividendos en acciones. Dividendos en acciones 1.000, que es el saldo que yo tenía el 31/12 del 18. Las otras partidas que quedan van para la otra parte. Por lo tanto, ¿yo qué hago? El total de estos saldos iniciales. Acción en circulación, más ajuste de capital, más prima de emisión, más dividendos en acciones, que totalizan 9.997. Hasta ahí no tenemos problema. Luego seguimos con, me voy a saltear un cachito el revalúo y voy con la reserva. Reserva legal 865, que es el saldo que tengo al inicio, que era el cierre anterior. Reserva estatutaria 4.833, que es el saldo al cierre, que es el inicio. Reserva para ampliación de planta es una reserva específica, entonces la pongo en otras reservas, 500. Totalizo las reservas, 865, 4.833 más 500, da un total de 6.198. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Luego tenemos los resultados diferidos, que son saldo de revalúo técnico 1.000. Eso me lo dan. Listo, lo tengo. ¿Qué pasa con los resultados no asignados? Si yo me fijo, fíjense cuánto dicen resultados no asignados al 31/12 del 18. ¿Qué dato me dice a mí el enunciado? ¿Cuántos son los resultados no asignados? 8.005. 8.000. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Bien. Sí. Vamos ahora a la información adicional al 31/12 del 19. ¿Qué me dice? Los resultados no asignados al cierre de 8.005 contienen un área por cambio de criterio en la evaluación de valores mobiliarios de efecto positivo, 400 pesos. Contienen, ¿qué quiere decir? Que adentro de esos 8.005 tengo 400 pesos de área por una corrección que yo hice por evaluar
valores mobiliarios, que los tenía, o sea, títulos públicos o acciones, que tenía que evaluar a valor corriente, no los valué, me doy cuenta cuando ya los estados contables fueron cerrados, entonces lo voy a registrar en este ejercicio para corregir el saldo inicial, pero no lo puedo registrar como un resultado, sino que lo tengo que registrar como un área, ¿sí? Entonces, esa área que fue positiva, supongamos, acciones a área que yo haya hecho por 400, ¿qué pasa? ¿Lo puedo dejar todo incluido acá dentro, los 8005? No, porque el saldo realmente de los resultados no asignados no era 8005 al 31/12 del 18. Era un importe menor, porque si yo en el ejercicio 19 ajusté ese valor en 400 pesos, el importe original de esos resultados eran 8005 menos 400, porque me dice que dentro de los 8005 está conteniendo, o sea, está incluido los 400. Por eso, resultados no asignados como saldo al inicio va a ser 7605. Es 8005 menos los 400 del área, da 7605. ¿Quedó claro? ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí. Sí. ¿Sí? ¿A alguien le quedó duda? Bueno, entonces, sí, alguien iba a hablar. No, Sí. no, está bien. ¿Está bien? Bien. Entonces, resultados no asignados 7605 más los resultados diferidos 1000 me da un total de resultados de 8605. Pero ¿qué ocurre? Estos 400 de área yo lo tengo que reflejar, porque fue una modificación que hice en este ejercicio. Modifiqué el resultado del ejercicio anterior, porque en realidad esos 400 pesos yo lo tendría que haber registrado en el ejercicio 2018 como acciones a resultado por tenencia. Y yo no lo reflejé, no lo evalué a valor corriente, lo omití y no me di cuenta en el periodo de hechos posterior al cierre para corregirlo. Me di cuenta después. Por eso es que tengo que hacer esa corrección en el ejercicio 2019. Como esa corrección del 19 corresponde al 18, yo lo tengo que corregir donde dice modificaciones del saldo de inicio. Y en esas modificaciones voy a ir directamente a la columna de resultados no asignados y voy a poner el importe de área. Este área de 400 que fue positivo. Por eso va a estar sumando y totalizar los 8005 que me dio el resultado no asignado ajustado del cierre anterior. Pero al sumar a resultados no asignados 400, esto es una corrección que me va a generar ¿qué cosa? Que mi obviamente en total de resultados va a ser 400, pero me va a generar que mi patrimonio neto aumente 400. El patrimonio neto inicial, que lo habíamos determinado por 9.997, que era el total de aportes de los propietarios, más 6.198, que era el total de reservas, más 8.605, que era el total de resultados, no asignados y diferidos. Daba 24.800. Pero esos 24.800 no estaban conteniendo la modificación de área de 400. Entonces, ahora, al colocar área por 400, voy a determinar los saldos al inicio modificados. ¿Cuáles son los saldos al inicio modificados? Y acciones en circulación se mantiene igual, ajuste de capital se mantiene igual, prima de emisión se mantiene igual, dividendos en acciones se mantiene igual, el total de aporte de los propietarios va a ser el mismo. Reserva legal es igual, reserva estatutaria es igual, otras reservas es igual, total de ganancias reservadas se mantiene igual. Pero ¿qué pasa con resultados no asignados? Tenía 7.605, le sumo los 400 y llego a los 8.005, que es lo que me dice a mí acá en el ejercicio. Esto se hace así porque me dice que dentro de los resultados no asignados están incluido el área. Si a mí no me hubiese dicho eso, sino que me daba los resultados y después me dice, durante el ejercicio 2019 se verifica
que un ajuste de resultados de ejercicio anteriores por X monto positivo o negativo, yo voy a poner la cuenta que me dé el resultado no asignado del total y ese área lo voy a poner acá sumando o restando según sea positivo o negativo y voy a calcular el nuevo resultado no asignado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No quiere decir que siempre yo se lo tengo que restar a resultados no asignados, porque lo resto porque dice que está incluido en el ejercicio. Si a mí en el ejercicio no me dice nada, se supone que el resultado no asignado es del ejercicio anterior, sin haber incluido ninguna corrección. Entonces yo la corrección la registro y la voy a sumar o la voy a restar según sea positiva o negativa para tener el saldo al inicio modificado. ¿Se entendió eso que aclaré? Sí, sí. ¿Me lo puedes volver a explicar? Bien. Suponete que a mí me hubiese dicho que el resultado no asignado del 31/12 del 18 hubiese sido 8.005. Y no me dice que contiene los 8.005 los 400 pesos. El 31/12 del 19 me dice que verificando las operaciones del 18 se detecta que hay un área de 400 pesos por un error en una evaluación que hizo la empresa en su momento. Y que ese error es positivo de 400. ¿Qué hubiese hecho yo? Hubiese puesto los 8.005 acá, hubiese puesto los 400 de área, ¿y cómo me daba el total? 8.405. O sea, lo hubiese sumado. Como acá me dice que dentro de estos 8.005 está incluido el área de 400, por eso lo tuve que restar para sacar cuál era el valor sin el área. ¿Ahí se entendió? Sí, sí, gracias. ¿Ahí quedó claro? Esa Sí, era sí, la perfecto. diferencia. Yo para que, Sí, ahora sí. ¿sí? Para que no digan, entonces el área siempre lo resto al inicio. No, no. Depende del enunciado. Tengo que leer bien el enunciado si dice que lo incluye o que no lo incluye. Entonces, si no lo incluye, lo voy a agregar y lo voy a sumar o restar según sea positivo o negativo. Si lo incluye, como en este caso, y es positivo, lo voy a tener que restar. Si fuera negativo, lo voy a tener que sumar para sacar el valor de origen, ¿no? Bien, entonces, el resultado no asignado 8.005 más 1.000 de resultados diferidos, que son, estamos en el saldo del inicio modificado, me da 9.005. Fíjense que si yo sumo 9.997 más 6.198 más 9.005, me da los 25.200, que es el patrimonio neto una vez hecha la corrección de los 400 pesos. Tanto de manera vertical como de manera horizontal, me da lo mismo. Yo lo que estoy haciendo es ajustando el patrimonio neto del 2018. Quiere decir que en la información comparativa, acá, ¿sí? Me tendría que quedar los 25.200, ¿era? ¿Estaba? Si yo tendría que poner la información comparativa, acá pondría para que coincidiera con esto, ¿sí? Por más que a mí en el estado de evolución del patrimonio neto me hubiese dado acá 24.800 cuando lo hice, pero ahora el comparativo lo tengo que ajustar por el área para que me coincida el total actual con el total del ejercicio anterior. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profe.